Que Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar una vez más transmitir la prédica de hoy. La prédica de hoy se titula Las paradojas del reino de Dios. Las paradojas del reino de Dios. Una paradoja es algo que envuelve una contradicción, sea real o aparente. Por ejemplo, una paradoja puede ser solo sé que nada sé, ¿verdad? O lo barato sale caro. O caer para arriba. Caer para arriba es una contradicción porque las cosas no caen para arriba, caen para abajo. O como decía por ahí alguien, mi pelota cuadrada. No puede haber una pelota cuadrada, es una paradoja, es una contradicción. Oyendo la Biblia, por ejemplo, cuando se dice que de Jesús es el Cordero de Dios, pero también es el león de la tribu de Judá. Eso es una aparente paradoja, porque o es Cordero o es león. En nuestra mente occidental, tan lógica, donde vemos las cosas como 1 y 0, blanco y negro, es o no es, resulta difícil entender que alguien puede ser a la vez Cordero y león. Pero obviamente en el pensamiento hebreo eso es sumamente entendible y factible. Entonces, una paradoja es una aparente contradicción. Cuando dice Jesús, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. En la tierra, los primeros son primeros, valga la redundancia. Y en la tierra, los últimos, pues son últimos, valga la redundancia. Pero en las paradojas del reino, las cosas a veces son como invertidas. Por eso se llaman paradojas o contradictorias. Los primeros los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ahora, ¿por qué es importante aprender, entender y vivir en los principios de estas paradojas del reino de Dios? En este universo hay dos reinos en pugna por los seres humanos. Está el reino de las tinieblas, que nos quiere llevar a todos al infierno, y el reino de Dios, que nos quiere llevar todos a la presencia de Dios. El reino de las tinieblas opera en la tierra bajo ciertas leyes y principios para atar a las personas al pecado, llevar al ser humano a la ruina, a la destrucción. Y sobre todo, escucha bien, el reino de las tinieblas, sobre todo, opera desde hace mucho tiempo, desde el Edén, desde Adán y Eva, para implantar el humanismo. Como les digo, empezó en Adán y Eva. Este humanismo, que no es otra cosa que sacar a Dios de toda nuestra vida y exaltar al ser humano por todas las cosas, ya fue iniciado en el huerto de Edén, cuando el diablo le dice a Adán y a Eva, no confíes en Dios, puedes tomar tu propio camino. Este humanismo ya ha sido formalizado en la Biblia satánica, creada en 1960. Y es algo que el nuevo gobernante mundial, que está pronto por venir, que es el anticristo, va a llevarlo a cabo totalmente, ¿no? Muy bien, entonces hay dos reinos en pugna por el ser humano, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Muchas veces el reino de las tinieblas gana terreno en la tierra, valga la redundancia, porque los ciudadanos del reino no sabemos operar en los principios del reino. Y estos principios del reino son muchas veces paradójicos. Las leyes que funcionan en la tierra no son las mismas leyes que funcionan en el reino de los cielos. Es más, me atrevería a decir que las leyes del reino de los cielos son muchas veces contradictorias, contrarias a las leyes de la tierra, que funcionan en la tierra. El ciudadano del reino de Dios debe saber las leyes del reino de los cielos, vivir bajo esos principios que, aunque parezcan contradictorios e ilógicos, nos va a ir bien, como lo escribí en el post, tendremos victoria y Dios será glorificado. Entonces, estas paradojas del reino de los cielos muchas veces al ser humano le parecen ilógicas. Pero hoy vamos a ver en los pasajes que leeremos a continuación 4 maneras de cómo funciona el reino paradójicamente en la tierra con muy buenos resultados. La primera paradoja que queremos ver es la siguiente. En el reino de los cielos, humillación es exaltación y exaltación es humillación. En el reino de los cielos, humillación es exaltación y exaltación es humillación. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Escuchen bien, la primera paradoja del reino de Dios
Esta primera paradoja del reino de Dios que vamos a ver es la madre de todas las paradojas, sin las cuales las demás no funcionan. Si no aprendemos esta paradoja del que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, las demás paradojas que vamos a ver y todas las que tú veas en la Biblia no van a funcionar. ¿Por qué digo que es una paradoja esto? Porque en la tierra los humildes de cualquier condición son humillados y los encumbrados más bien son exaltados por los hombres. Por eso que esta paradoja de Jesús aparentemente no tiene sentido. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero en el lenguaje del reino de Dios sí tiene sentido. ¿Por qué? Escucha bien. En este verso que hemos leído, el primer enaltece y el primer humillado es en sentido negativo. O sea, cuando dice el que se enaltece será humillado, esa expresión va en sentido negativo. Y la segunda parte que dice el que se humilla será enaltecido va en sentido positivo y bueno. Lo explico. Es como si Jesús dijera, el que se enaltece delante de Dios quedará humillado por debajo de los hombres. Pero el que se humilla delante de Dios será enaltecido por encima de los hombres. ¿Qué es enaltecerse delante de Dios? Porque eso es lo que está diciendo Jesús, el que se enaltece será humillado. ¿Qué es enaltecerse delante de Dios? Enaltecerse delante de Dios es el camino de la autosuficiencia e independencia de Dios. Cuando el hombre le ha dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Déjame seguir mi propio camino, déjame experimentar por mí mismo, déjame ser un libre pensador, entre comillas, déjame con mis ideas, tus leyes, tus principios no me sirven. Ese es el humanismo. Ese es el humanismo. Y es lo que están haciendo las naciones ahora, que lejos de buscar a Dios, de rendirse a Dios, buscan la ayuda del César, que estoy hablando metafóricamente, ¿no? El César es el gobernante, el rey, el humano, etc. O el hombre como Dios, o en el lugar de Dios. Entonces ahora escucha bien, cada vez que el hombre eligió enaltecerse delante de Dios e ir en su propio camino, que eso es humanismo, le fue tan mal, pero tan mal, que Romanos 3, 14, 17 nos va a decir, miren lo que dice Dios de toda la sociedad humanista. Dice, su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. Dice Dios de la descripción del ser humano de todas las épocas, de todas las eras, que se ha comprobado que no solamente su boca está llena de maldición y de amargura, sino que siempre o hieren o matan. Que donde van los seres humanos, lo que emprenden, lo que hagan, causan destrucción y tristeza. Y que nunca han sabido encontrar el camino que lleva a la paz. Desde Adán y Eva, que por su humanismo se autoexcluyeron del árbol de la vida, o sea, de la vida eterna, por eso morimos, yendo hasta la Torre de Babel, construyendo un edificio para alcanzar a Dios, y fueron dispersados por tal desafío, llegando los días de Noé, donde hacían lo que querían e hicieron caso omiso al mensaje de arrepentimiento de Noé, y fueron todos ahogados por el gran diluvio universal, yendo hasta Israel, quienes pese a que Dios obró portentos, milagros, maravillas, este pueblo nunca reconoció a Dios, y cuando Dios los visitó personalmente en la persona de Jesucristo, lo crucificaron. El hombre nunca, cuando se ha gobernado solo, cayendo en el humanismo, cuando se ha enaltecido delante de Dios y ha buscado su propio camino, nunca ha sabido encontrar la paz, más bien ha herido y ha matado, como dice la palabra del Señor. Ni cuando emergieron los grandes imperios egipcio, babilónico, persa, medo-persa, griego, romano, ni ningún gobierno mundial trajo la paz. Todo lo contrario, ni la época medieval, ni la era de la Ilustración, ni la primera ni la segunda revolución industrial. Si vamos a la era moderna, cuando el hombre sin Dios quiso arreglar sus propios asuntos y se levantó nación contra nación y reino contra reino en la primera y segunda guerra mundial, lo que quedó es herida, muerte, destrucción. Luego vino la época posmoderna,
con el gran vacío que generó en Occidente y en casi todo el mundo la decepción de la tecnología, pensando que esta tecnología, este avance científico traería paz y prosperidad y lo que en realidad trajo es un vacío en el ser humano. Una vez me encontré con un misionero en Europa y él decía, ustedes todavía están en el modernismo, todavía se deslumbran con la tecnología, los avances. En Europa ya estamos en el postmodernismo, donde ya sabemos que la tecnología y todo el avance científico no ha traído paz ni a las naciones ni al corazón. Y por último, si nos vamos de la época postmoderna a la época contemporánea, amados hermanos, donde con toda la tecnología, los avances científicos en genética, en robótica, etcétera, etcétera, hay total corrupción, hay élites demoníacas que se están descubriendo y todo esto, todo este pequeño resumen de la historia humana que he hecho no ha sido más que para comprobar de más que al ponernos encima de Dios o en lugar de Dios para gobernarnos a nosotros mismos, siguiendo nuestro propio camino, lo único que nos va a esperar es quebranto, desventura y humillación. Dios le ha comprobado al ser humano que cuando ha querido caminar su propio destino, Dios lo ha humillado, lo ha humillado. Ahora, en este tiempo, se presenta un grupo con complejo de Mesías, que salvará al mundo de la pandemia. Y las que vendrán, por supuesto, ¿no? Y las que vendrán. Es más, esta élite mundial que ya sabemos que ya está siendo descubierta, lo que nos va a traer y lo que pretende es un nuevo orden mundial. Obviamente esto no le sorprende a Dios ni a los que estamos inmiscuidos en las cosas de Dios. Porque ese nuevo orden mundial hace 2000 años está profetizado. Un nuevo orden mundial cuya característica principal, repito una vez más, es el humanismo. Y el humanismo no es otra cosa que enaltecerse delante de Dios y decirle a Dios, no te necesito. Por eso la Biblia dice que este anticristo, este espíritu de anticristo va a convencer a la gente de que no necesitamos a Dios para vivir y para traer aparente paz. ¿Y qué creen que va a pasar cuando se instaure este nuevo orden mundial? Lo que va a suceder es va a haber una humillación tan, pero tan grande hacia el ser humano como nunca lo ha habido jamás. Como nunca lo ha habido jamás. Enaltecerse delante de Dios es el camino de la autosuficiencia y de la independencia de Dios. Jesús dice, el que se enaltece será humillado. Humillarse delante de Dios, más bien. ¿Qué es humillarse delante de Dios? Es largo el tema, pero no es otra cosa que estar dispuesto a hacer de las leyes, mandatos, principios, exhortaciones, preceptos, normas y demás cosas de Dios tu única norma de autoridad en tu vida. En tu vida. Humillarse delante de Dios no es otra cosa que rendirse, morir a ti mismo para... como decía Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es humillarse delante de Dios. Ojo, humillarse delante de Dios no es una especie de sincretismo donde tú le dices a Dios, ay, qué bonito esta parte de la Biblia, ay, qué bonita esta otra parte de tus escrituras, pero esto no me gusta, esto no me conviene, esto es muy fanático. El sincretismo es mezclar cosas de Dios con otras cosas humanas. Humillarse delante de Dios no es eso. Ahora, ¿quieres que Dios te enaltezca en términos positivos, en términos buenos? Es lo que está diciendo Jesús en la segunda expresión, como habíamos dicho. Es decir, quieres ser mejor padre, mejor estudiante, mejor profesional, mejor hijo, mejor madre, mejor empresario, ser más próspero, o sea, enaltecerte en el buen sentido. Lo que va a hacer Dios es que te va a humillar, si tú quieres. Hay dos formas de enaltecerte. Jesús le dice al diablo, el diablo le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto serán tuyos porque a mí me han sido dadas el poder, la fama, los reinos del mundo. Eso es una forma de enaltecerse a través del reino de las tinieblas y sus principios. Y la otra forma de enaltecerse es a través de esta paradoja del reino de Dios. Humillarse delante de Dios para ser enaltecido por Dios mismo, levantado por Dios mismo. Si tú quieres
ser enaltecido por Dios, te va a humillar hasta que aprendas su misión, hasta que aprendas lo que es depender de Él y hasta que tu corazón se haga más y más humilde. Y esto ya lo hizo Dios con la nación de Israel. Deuteronomio 8:2 en adelante dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos. Eso es humillarse. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, dependencia de Dios, no autosuficiencia, mas de todo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La humildad que Dios requiere que haya en tu corazón no es algo conductual o superficial. La humildad es algo de corazón, porque tú puedes, escucha bien, tú puedes imitar la humildad, tú puedes hacer conductas humildes sin ser humilde. Tú puedes hacer muchos hechos de humildad sin ser humilde. Tú puedes golpearte el pecho externamente y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y olvidarte de Dios toda la semana. Para lograr la verdadera humildad que te va a llevar a la humillación delante de Dios, la verdadera humildad debe ser sometida, ese corazón debe ser sometido a prueba, y en esa prueba obedecer a Dios con todo tu corazón. Ya terminando este punto, esta paradoja del que el que se humilla será enaltecido y el que es enaltecido será humillado, voy a poner el ejemplo máximo del cumplimiento de esta paradoja, que es Jesús. Filipenses 2:5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de enaltecido que estaba, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La humillación no es otra cosa que obediencia absoluta a Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el máximo ejemplo de que el que se humilla es enaltecido, y el diablo es el máximo ejemplo que el que se enaltece es humillado. Jesucristo dijo del diablo: yo vi caer a Satanás como un rayo. Tú eliges el reino de las tinieblas y sus principios, o el reino de Dios y sus principios. Del entendimiento y la aplicación de esta paradoja dependerán el cumplimiento de las demás paradojas. La segunda paradoja que te quiero enseñar es la siguiente: en el reino del Señor, en el reino de Dios, ser esclavo es ser libre, y ser libre es ser esclavo. Según de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad. Aquí están los libres pensadores, los progres, ¿verdad? Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Por qué es una paradoja cuando se dice que ser esclavo es ser libre en el reino de Dios y ser libre es ser esclavo? Porque obviamente en la tierra un esclavo obviamente no es libre, es una paradoja. Y una persona libre no puede ser esclavo, está libre, su misma palabra lo dice, por eso es una paradoja. En la tierra un esclavo literal o figurado está atado, incapacitado, sin libertad, limitado, y es lo último de la especie humana. Pero en el reino de Dios, el ser esclavo es ser libre, desatado, es lo más grande que hay. En otras palabras, lo que dice Pedro es lo siguiente: lo que el mundo llama libertad es en realidad esclavitud, y lo que el mundo llama esclavitud es en realidad libertad. ¿Por qué
¿Por qué la palabra del Señor dice que ser libre es ser esclavo? Una vez más, Pedro dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos. O eres libre o eres esclavo, pero no puedes ser un esclavo libre y un libre esclavo. Ser libre es ser esclavo. ¿Por qué? Porque cuando estas personas, dizque libres pensadores, liberales en sentido moral, no político, libertinos, etcétera, etcétera, empiezan a hacer lo que les da la gana, en realidad no están siendo libres, están siendo esclavos de sus deseos. Esclavos de sus deseos. Lo que ellos llaman libertad, ¿verdad? Es en realidad ser esclavos de sus deseos. Donde está la droga, ellos van. Donde está la perdición, ellos van. Donde está la inmoralidad sexual, ellos van. Ellos están atados. Eso, lo que ellos llaman libre pensamiento, libertad, no es otra cosa que esclavitud. 1 Pedro 2:16 dice, como libres, dice Pablo, hablando del cristiano, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Pedro dice que la verdadera libertad no es hacer lo malo ni pecar contra Dios. Juan 8:34 dice, Jesús le dice a los incrédulos, a los fariseos le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, los libres pensadores, aunque se pongan las caretas de libertad, han sido vencidos y esclavizados por sus propias pasiones y pecados. Por eso, en el reino de Dios, los que dicen ser libres son en realidad esclavos de sus deseos, de sus pasiones, del pecado. Y los que a nosotros, los creyentes, nos llaman esclavos, en realidad somos libres. Los apóstoles se presentaban cuando escribían como esclavos de Jesucristo. Romanos 1:1, por ejemplo, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el griego es la palabra doulos. Doulos era el esclavo último, el esclavo más inferior de todos. Bueno, habían en realidad en general dos clases de esclavos. El mayordomo, que administraba las cosas de su señor, y el esclavo doulos, el último, el que le lavaba los pies, las pezuñas a los que entraban a la casa de uno. Pablo decía, yo soy doulos de Jesucristo, soy esclavo de Jesucristo. Era una manera de decir a quien únicamente servían y una manera de decir que eran libres. ¿Por qué ser esclavo de Jesucristo es ser libre? ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando tú eres libre de Jesucristo, tú eres esclavo del pecado, de tus deseos, de tus pasiones, de tus vicios. Y cuando eres esclavo de Jesucristo, eres verdaderamente libre. 1 Corintios 7:22, Pablo nos va a decir, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, aquí esclavo es literal, porque los esclavos literales en la época de Pablo le decían, bueno, Jesucristo no nos va a liberar de nuestra esclavitud. Y Pablo decía, el que en el Señor fue llamado, aquí habla de la conversión, fue llamado siendo esclavo literal, liberto es del Señor en sentido espiritual. O sea, el esclavo literal, aunque seguía siendo esclavizado literalmente, era libre espiritualmente. Y dice, asimismo, el que fue llamado siendo libre en forma literal, es esclavo es de Cristo en sentido espiritual. Y aquí redondea la idea, 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, por precio fuisteis comprados. Esta palabrita, como no nos da el tiempo, lo vamos a resumir así. La palabra precio es el precio que se daba para comprar a un esclavo y darle libertad. En otras palabras, Pablo está diciendo lo siguiente. Si tú eres un esclavo literal y tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres libre espiritual. Y si tú eres alguien libre, o sea, en el sentido literal, y te conviertes en esclavo de Jesucristo, tú vas a ser libre del pecado. En otras palabras, estimados hermanos, ser libre en el mundo es en realidad ser esclavo del pecado, de las pasiones. Y ser esclavo de Jesucristo es ser verdaderamente libre. Jesús dijo lo siguiente, nadie puede servir a dos señores. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Otra vez lo habla en el contexto de esclavitud. Ninguno puede servir a dos señores,
Porque o aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. Acá hay un principio. Nosotros podemos ser esclavos o del mundo y del diablo, que es el príncipe de este mundo, o del reino de Dios. Pero dice, o eres esclavo del diablo, ¿verdad? Y te va a prometer libertad entre comillas, o eres esclavo del reino de Dios que te va a dar verdadera libertad. Galatas 1:10, Pablo decía, o trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo o esclavo de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ¿tú quieres ser libre de tus vicios? ¿Tú quieres ser libre de tu mal carácter? ¿Tú quieres ser libre, verdaderamente libre? Tienes que hacerte esclavo de Jesucristo. No existe yo amo a Cristo y un poco a Cristo, un poco al mundo. Eso es una mentira, dice Dios. En realidad, o estás esclavo del mundo y del diablo, o estás esclavo de Jesucristo. Y para eso necesitas, como la primera paradoja decía, humillarte delante de Dios, rendirte totalmente a Él. La tercera paradoja que quiero enseñarles del reino de Dios es: dar es aumentar y retener es disminuir. Dar es aumentar y retener es disminuir. ¿Por qué es una paradoja? Porque en el mundo, en la tierra, dar te disminuye. Si yo tengo 5 kilos de papas y doy 3 kilos de papas, me va a disminuir. Me van a quedar 2. Dar es disminuir. Y en el mundo, retener es aumentar. Si yo tengo 5 kilos de papas y me regalan 2 kilos de papas y las retengo y no se las comparto a nadie, si yo tenía 5, ahora tengo 7. Entonces, en el mundo, dar te disminuye y retener te aumenta. Pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios funciona en otra lógica. Dar para el reino de Dios te aumenta. Y retener lo que el reino de Dios dice que no retengas te disminuye. 2 Corintios 9:7, 8 y 10 dice así: cada uno, hablando de dar, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Aquí dar es dar en el contexto del reino de Dios. Dar para el avance del reino de Dios. ¿Sí? Dar para que el evangelio siga extendiéndose, para que la obra siga creciendo. 8. Dice que porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá, aquí viene el cumplimiento de la paradoja, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará o multiplicará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Pablo estaba pidiendo ofrendas para el avance del reino de Dios, para sostener la obra, para darle a los pobres, etc. Miren, hay tres propósitos de la bendición de Dios. Hablo de la bendición de Dios en general y en particular de la bendición material. Los 3 propósitos de la bendición de Dios es bendecirte a ti y a tu familia, o sea, para que lo goces tú y tu familia, bendecir el reino de Dios y bendecir a los necesitados. ¿Sí? Pablo está aquí pidiendo una colecta, una ofrenda, no colecta, es una ofrenda para el avance del reino de Dios, incluyendo la ayuda social de la iglesia. Pablo le está diciendo a la gente le decía: Pablo, pero no tenemos mucho dinero. Pensaban terrenalmente, si tenemos 20 soles y te damos 10 soles, nos va a disminuir. Pero Pablo dice: aprendan de la paradoja del reino. Si ustedes tienen 20 soles y dan 10 soles, dice Dios que esos 10 soles se te van a devolver multiplicado. Entonces, dice Pablo, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Número 1, no te va a faltar. Aparentemente te va a faltar, pero Dios se va a encargar que no te falte. Siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante y de sobra.
Pablo apela a una paradoja de la agricultura. Cuando tú siembras una semilla, lo que sale es un árbol con muchos frutos, con muchas semillas, efecto multiplicador. En el reino de Dios, dar para el reino de Dios es aumentar, y retener lo del reino de Dios es disminuir. Entonces, ¿quieres prosperar económicamente, pero no inviertes en el reino de Dios? ¿Te olvidas de tus diezmos y ofrendas al Señor? Porque dices que hay pandemia, porque dices que estás limitado. Por supuesto, estás pensando terrenalmente, y así es la lógica humana. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, darle a Dios es recibir de Dios multiplicado, multiplicado. Así que no seas mezquino ni avaro. Las cosas que Dios te da o te ha dado, inviértelas para el avance del reino de Dios, amado amigo, amado hermano que me escuchas. Cuarta paradoja. En el reino de Dios, debilidad es poder. Y poder es debilidad. O en el reino de Dios, debilidad es fuerza. Y fuerza más bien es debilidad. En el mundo, la persona débil, físicamente débil, débil de carácter, débil de ánimo, está limitado, está imposibilitado, está cansado, está triste, es indefenso. Es una persona que va a perder, puede perder trabajo, puede perder una carrera deportiva o empresarial, lo que sea. Está en desventaja en el mundo, el débil, ¿no? El desanimado, el enfermo, etc. El que tiene poco. Pero en el reino de Dios, la persona débil, en el contexto que vamos a leer ahorita, en el contexto de Pablo, la persona débil en realidad es fuerte, ganadora, gozosa, vencedora, porque no depende de sus fuerzas para lograr el éxito, sino del poder de Dios. Segundo de Corintios 12:9 al 10 dice así: Pablo tenía serias limitaciones físicas, económicas, lo perseguían. Vamos a decirlo así, a veces Pablo se enfrentaba, él y algunos de sus hermanos creyentes, con todo un pueblo entero, digamos así, en combate, por decirlo así. Ya Pablo tenía muchas limitaciones, pero una vez Pablo le pasó algo en su cuerpo, digamos así, donde el reino de las tinieblas le había atacado fuertemente de una manera muy personal. Le había orado a Dios que quite esa aflicción de él. Y dice así en 2 Corintios 12:9 la respuesta del Señor Jesús a su oración. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra, dice Pablo, me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, económicas, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué contradicción y qué paradójico esto, ¿no? Porque en nuestra lógica humana en la tierra, esto sería una paradoja. No puedes. El débil es débil, el fuerte es fuerte. O sea, imagínate a un flaquito que pese, no sé, 50 kilos, ponlo a competir con un musculoso que pese 90 kilos, pero de puro músculo, a levantar una pesa de 150 kilos. Obviamente, en nuestra lógica humana, el débil pierde y el fuerte gana, pero en el reino de Dios no es así. Y te voy a dar 3 versículos para decirte que en el reino de Dios, a veces debilidad, a veces cuando Dios a propósito te limita con una enfermedad física, a veces cuando Dios permite necesidades económicas, cuando Dios permite que tus enemigos se multipliquen, cuando Dios permite muchas cosas contrarias a ti, pero oras como Pablo, te humillas como dice la palabra del Señor, lo que a ti te falta, Dios te lo provee. Por ejemplo, 3 ejemplos. Número 1. Dios no precisa de la cantidad para ayudarte. Zacarías 4:6, Dios dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿En qué contexto le escribe esto? Zorobabel era un gobernante donde ellos querían construir el templo de Dios sin dinero, sin gente,
con sus enemigos que les obstaculizaban y los amenazaban para matarlos y construían el templo. Y Dios, y obviamente Zorobabel, como todo humano, se imaginaba qué iba a ser los planos, cómo vamos a construir. Nosotros no somos guerreros, solo somos familias. Israel, Jerusalén estaba todo destruido y quemado por sus enemigos, y lo que querían hacer es construir todo. Y él, pensando lógica y matemáticamente que no lo iban a poder lograr, Dios le dice: Zorobabel, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que vas a lograr, lo que a ti te falta, lo que a ti te falta en fuerza, o mejor dicho, en tu debilidad, yo me voy a hacer más evidente. Entonces Dios no precisa de cantidad, Dios no precisa de la dificultad, si es posible o imposible. Si es posible, Dios lo puede hacer. Si es imposible, dudo que Dios lo pueda hacer. Según de Crónicas 14:11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Él, cuando oró, le dijo a Dios, dijo: para ti, Dios, no hay diferencia alguna entre ayudar a un poderoso o a uno que no tiene fuerzas. En otra versión dice: para ti es lo mismo ayudar con muchos o con pocos. Este era un rey que se iba a enfrentar a un ejército N veces más grande que el suyo. ¿Sí? Eso representa la debilidad, las limitaciones. Pero tenía a Dios y clamó a Dios. Y lo que le faltaba a su debilidad, Dios lo completó con su poder y con su fuerza. Por eso en el reino de Dios, debilidad es fuerza si te humillas delante de Dios y depende de Él. La primera paradoja. Dios no precisa más que tú le creas para que se cumpla esta paradoja. Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y esto no es positivismo, ni autorrealización, ni autosuficiencia, sino el contexto de Dios. Que cuando tú estás limitado, enfermo, tienes situaciones imposibles, te ves abrumado, oprimido y no tienes salida a tu situación, si te humillas delante de Dios, puedes decir y declarar en este contexto: diga el débil, fuerte soy. Señor, tu gracia capacitadora me basta. Tu poder se va a hacer evidente en esto que estoy pasando. Y así tenemos muchas paradojas que el tiempo no nos da. Por ejemplo, en el reino de Dios, perder es ganar y ganar es perder. Los versículos bíblicos los voy a poner en el mismo post del Facebook para que tú los revises en tu casa. Podemos hablar de otra paradoja. Al que no tiene se le quitará y al que tiene se le aumentará. Ser pobre es ser rico y ser rico es ser pobre en el reino de Dios. En el reino de Dios poco es mucho y mucho es poco. Y toda la Biblia está llena de esos ejemplos. En el reino de Dios, en la tierra, o en el reino de Dios, mejor dicho, servir es gobernar. En el reino de Dios, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y quiero terminar esta prédica hablando de una paradoja de vida del apóstol Pablo. Pablo decía en 2 Corintios 6:8, hablando de su ministerio y todo lo que conllevaba su ministerio, Pablo dice: recibiendo honra por un lado de Dios y deshonra del mundo, mala fama de parte del mundo, pero buena fama delante de Dios. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces, desconocidos para unos, pero somos bien conocidos para otros. Parecemos hasta estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo, decía Pablo. Pablo vivía en la paradoja del reino de Dios. Pablo habló y vivió estas paradojas del reino de Dios. Lo que queremos enseñarte hoy, a manera de conclusión,
es que el reino de Dios está lleno de paradojas, contradicciones y formas ilógicas de actuar. Pero si tú las estudias y te acoplas y te rindes a los principios del reino de Dios, vas a tener victoria, aunque sean paradójicamente contrarias a lo que dice de la tierra. Amén. Entonces te animo a que sigas estudiando esto. Vamos a terminar orando a Dios por esto. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque hoy me has enseñado los principios del reino de Dios, que a veces funcionan muy contrario a lo que dice tu palabra, Señor, a lo que dice la tierra. Pero hoy quiero atreverme a humillarme delante de ti, Señor. Lo primero que debo hacer es reconocer que no he vivido humillado delante de ti, que no he vivido dependiente de ti, Señor. Dios, que he vivido de una manera autosuficiente e independiente. Y viendo, Señor, toda la historia humana, el ser humano cuando se ha apartado de ti, lo único que ha conseguido es quebranto y desventura. Y nosotros en nuestra vida personal lo hemos comprobado, Amado Dios, amado Señor, hoy queremos humillarnos delante de ti. Uno de los principios del reino de Dios es que perder es ganar y ganar es perder. Hoy queremos perder nuestro orgullo de querer ganar el cielo por nuestras buenas obras. Tu palabra dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, que la salvación es por gracia, es por los méritos de Jesucristo, es porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Y tú requieres de arrepentimiento y creer en Jesús. Hoy, si no conozco a Jesús, hoy me rindo a Él, hoy rindo mi vida a Él, hoy me humillo ante Él. Reconozco que he vivido en mis propios caminos, en mi propia religión, he hecho una versión propia de Dios, una versión humanista de Dios. Hoy renuncio a la idea de que todas las religiones llevan a Dios, porque Dios es uno. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y yo me humillo ante esa palabra. Yo me humillo ante lo que me enseña el reino de Dios y no lo que me enseñó la religión, Señor. Hoy me humillo. Hoy acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy me humillo ante Dios para que Él me enaltezca y renuncio a enaltecerme para que Dios me humille. Y aún si Dios me humilla, estará agradecido por hacer un corazón mío humilde. Señor, gracias. Gracias por todo, Dios. Ayúdanos a vivir bajo estos principios. Hoy, Señor, si me encuentro en debilidad, si me encuentro en enfermedad, si me encuentro en tantas limitaciones, hoy he aprendido, Señor, que tú te vas a glorificar, que tu poder se va a hacer más evidente, porque tú no precisas de fuerza humana, tú no precisas de cantidad, tú no precisas de fortaleza, tú no precisas de nuestras habilidades. Tú lo único que quieres es que te creamos en medio de todo, Señor, en medio de todo. Ayúdanos a aprender a dar para el reino de Dios, a ser desprendidos cuando se trata del reino de Dios. Renunciamos a la idea de que dándote a ti tendremos menos, Señor. Hoy nos declaramos esclavos de Jesucristo. Hoy nos declaramos esclavos de Jesucristo y renunciamos a la idea, Señor, que nos vende el mundo de libres pensadores. Hoy, Señor, declaramos, Dios mío, que somos siervos de Jesucristo y que si somos esclavos de Cristo, somos verdaderamente libres, porque nadie puede amar a dos señores. Si amamos al Señor Jesús, si servimos al Señor Jesús, automáticamente seremos libres de lo demás, del pecado, de la depresión, de la ansiedad, de todo lo que no viene de Dios. Señor, gracias. Y aún si hay personas que tienen enfermedades y lo han intentado todo con el médico, con la ciencia, con la tecnología, y no les ha dado resultado, queremos orar juntamente con ellos en el nombre poderoso de Jesucristo, y envío en tu nombre, Señor Jesús, tu palabra de sanidad sobre ellos. Y tú diles ahí en su corazón, diles, diga el débil, fuerte soy, que se levanten ahora en el nombre de Jesús, que se levanten de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, de los apuros económicos. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Señor, aunque esta pandemia diga, Señor, lo contrario, tú en tu palabra dices otra cosa, que en medio de todo seremos prosperados y seremos sanados. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo oramos así. Amén y amén.